En la Edad Media, los pensadores judíos se enfrentaron al desafío de armonizar las enseñanzas de la revelación contenidas en el Antiguo Testamento con la filosofía griega, que influía poderosamente en el pensamiento de la época. Esta tarea de conciliación no ocurrió de manera aislada, sino que se desarrolló en un contexto de intenso intercambio intelectual con la filosofía islámica. En este video, exploraremos cómo filósofos judíos como Maimónides, Saadia ben Yosef y otros pioneros lograron combinar estas dos corrientes de pensamiento, dando lugar a una rica tradición filosófica que dejó una profunda huella en el pensamiento occidental y religioso. En el judaísmo medieval se trató de compaginar la revelación, el Antiguo Testamento, con la filosofía griega. Los filósofos judíos lo hicieron al paso de su contacto con la filosofía islámica, que influyó mucho en ellos. De entre los pioneros, después de Filón de Alejandría, 50, podemos contar a David ban Marwan, del siglo X, y a Saadia ben Yosef, que dejó un libro de la fe y la ciencia. Hubo, como en el Islam, dos corrientes, la platonizante o neoplatónica, y la aristotélica. La primera está representada por Isaac Israelí, que escribió el libro de las definiciones y el libro de los elementos, y a quien se le atribuye la célebre definición de la verdad como la adecuación del intelecto con la cosa conocida. También por Avicebrón o Abencebrol, Salomón ibn Gabirol, nacido en Málaga, radicado en Zaragoza, y que es una especie de Avicena judío, pues es predominantemente neoplatónico. En su libro La fuente de la vida expone el hilemorfismo universal, consistente en decir que todos los seres creados, aun los espirituales, exceptuando a Dios, constan de materia y forma. En el caso de los ángeles, es una materia espiritual. Dios es completamente trascendente, por eso crea a través de su verbo efector, logos o voluntad, espíritu cósmico compuesto de forma y materia. Con ello evita el panteísmo. De esa voluntad han salido los espíritus celestes, también compuestos de materia y forma, idea que será acogida por el agustinismo escolástico, sobre todo el franciscano, y de ellos las esferas celestes y las sustancias inferiores, corruptibles. Estas emanaciones tienen todas materia, y solo se distinguen en que van teniendo una materia cada vez más inferior. El monoteísmo parece desembocar, no en un panteísmo, pero sí en un monismo emanatista. Hubo una reacción antirracionalista, capitaneada por Judá Allevi, nacido en Castilla en 1085 y muerto en 1140, autor de Kusari, semejante a la de Al-Ghazal, en quien, por cierto, se inspiró. Por lo demás, la corriente aristotélica está representada por Abraham ben David de Toledo, 1180, que en la excelsa fe recoge el aristotelismo de Al-Farabi y Avicena, y trata de hacerlo compatible con la fe judía. Pero el principal representante del aristotelismo hebreo es Moisés Maimónides, o Ben Maimun, 1138 a 1204, nacido en Córdoba y muerto en El Cairo, Egipto. Escribió una guía de los descarriados, o de los perplejos. Es una especie de Averroes judío. Presenta al máximo el ideal de armonizar la fe y la razón, en el que lo seguiría muy de cerca Santo Tomás, por eso recibió bien su influjo, aunque con algunas diferencias, pues Maimónides prefiere la teología negativa, mientras que Tomás prefiere la afirmativa analógica. Para Maimónides, los atributos de Dios no son completamente incognoscibles. Maimónides, a pesar de su intención conciliadora, tiene que dejar a Aristóteles cuando no es compatible con su fe, y a veces prefiere sin más el neoplatonismo. Proponía la interpretación alegórica de las escrituras para evitar el antropomorfismo. Aunque Maimónides sigue a Aristóteles y demuestra la existencia de Dios como primer motor y ser necesario, se aparta de él cuando defiende la idea de Dios como causa primera, esto es, por introducir la creación ex nihilo, aunque dice que, una vez creado, el mundo no tiene fin. Su cosmología admite una serie de inteligencias o esferas animadas en orden descendente, al igual que los árabes. La psicología de Maimónides se aparta de la aristotélica al incorporar la teoría, muy